Bueno, a continuación vamos a explicar acerca del capítulo 1. Allí nos comentan que qué futuro tendrá el desarrollo del mercado de capitales. Pues bueno, los mercados de acciones en muchos países en desarrollo, particularmente en América Latina y en Europa del Este, han visto disminuir el número de firmas registradas para cotizar en bolsa y en liquidez. A medida que un número creciente de firmas se registra en otros países y obtiene capital en los centros financieros internacionales tales como Nueva York y Londres, obtienen mayores beneficios. Y eso lo explicaremos a lo largo de este capítulo. También pues es importante mencionar que la deuda tiende a concentrarse en el extremo de corto plazo del espectro de vencimientos y a estar denominada en la moneda extranjera, exponiendo así a los países a riesgo de plazo y de moneda. Además de que en muchos países la deuda gubernamental está desplazando un efecto comúnmente denominado crowding out al mercado de bonos corporativos. También es importante mencionar que pues, la imposibilidad de lograr mercados de capitales desarrollados y eficientes pueden tener consecuencias importantes. ¿Por qué? Porque no solamente está correlacionado con una economía saludable, sino que también ocasiona crecimiento económico y tiene un impacto positivo en el alivio de la pobreza y en la distribución del ingreso. ¿Por qué tiene importancia el desarrollo financiero? Pues por una parte el desarrollo financiero puede aumentar la eficiencia en la movilización y asignación de los recursos, permitiendo pues que los países crezcan más rápidamente. Y por otro lado tenemos que algunos autores argumentan que las finanzas responden casi automáticamente a las demandas cambiantes del sector real y que por consiguiente, el desarrollo financiero simplemente sigue el crecimiento económico y tiene muy poco efecto sobre este. Además, pues de que el desarrollo financiero dispara el crecimiento a través de diversos canales, tales como los intermediarios financieros, que pueden reducir los costos de adquirir y procesar información y también mejora como consecuencia la asignación de recursos y fomenta el crecimiento. Además de que también tenemos el alivio de riesgo que a través de la diversificación es otro mecanismo a través del cual el desarrollo financiero puede afectar el crecimiento positivamente. También cabe resaltar que el desarrollo financiero está asociado con una menor pobreza y con una menor desigualdad del ingreso. Por ejemplo, se encuentra que en los países que experimentan desarrollo del sector financiero, el ingreso del 20% más pobre de la población crece más rápidamente que el PIB per cápita promedio y la desigualdad del ingreso se reduce a una tasa más alta. Respecto a los principales desarrollos en los mercados de capitales internacionales, tenemos que después de la desintegración del arreglo de Bretton Woods, de tasas de cambio fijas, los países pudieron abrirse a una mayor movilidad del capital y mantuvieron pues a la vez la autonomía de sus políticas monetarias. Esto que permitió que el crecimiento del mercado no regulado de eurodólares jugara un papel clave en el resurgimiento de la movilidad del capital. Además pues de que también generó presión creciente en los países desarrollados para liberalizar y abrir sus mercados financieros nacionales, que a su vez disparó aún más los flujos de capitales entre países. Respecto a los países en desarrollo y el proceso de globalización que tuvieron, las tendencias globales afectaron a los países en desarrollo al menos en dos formas. Primero fue que hubo un nuevo capital disponible en los mercados financieros internacionales que los países en desarrollo trataban de atraer a sus mercados domésticos. Y como segundo punto tenemos que los países en desarrollo trataron de emular el uso creciente de los mercados de capitales que caracterizaban las economías desarrolladas, reformando sus mercados locales. Pero pues estos esfuerzos por atraer el capital internacional a los países en desarrollo fueron en parte el resultado pues de la mayor disponibilidad de liquidez en los mercados globales. Además, pues de que una característica sobresaliente de esta ola reciente globalización ha sido la internacionalización de los servicios financieros. Ahora, ¿cuáles son los principales desarrollos en los mercados de capitales domésticos? Bueno, en América Latina se han rezagado muchos de ellos caracterizados por una alta dolarización, operaciones de corto plazo e iliquidez. América Latina también fue testigo de un crecimiento sustancial en los mercados domésticos de bonos, pero estos tendieron a estar dominados por la deuda del sector público. Además de que
La estructura de vencimiento de corto plazo puede ser explicada por factores del mercado de capitales que hacen que el endeudamiento de largo plazo sea relativamente costoso. Por ello, América Latina tiene en promedio una participación más alta de bonos denominados en moneda extranjera, con lo cual se exponen los emisores al riesgo de moneda. Otra característica del deficiente desarrollo de los mercados de acciones en muchos países es la alta concentración de la negociación y de la capitalización en muy pocas firmas. Este desarrollo rezagado de los mercados de acciones latinoamericanos también se ha manifestado en el retiro de firmas del registro en bolsa y en la migración de las grandes compañías hacia las grandes bolsas de valores internacionales. Respecto a los factores que hay detrás de este desarrollo y de la internacionalización de los mercados, la literatura ha resaltado que hay un papel de diversos factores, incluyendo las políticas fiscal y monetaria, los niveles de ingreso y el entorno institucional y legal, pues se ha demostrado que el nivel de ingreso es importante para los países más desarrollados, pues tienden a tener mercados de capitales más grandes y desarrollados, mejores políticas fiscales y monetarias junto con un entorno macroeconómico estable y pues ayudan a reducir la incertidumbre y afectan positivamente el tamaño de los mercados internacionales. Respecto a los entornos legales e institucionales bien diseñados y que funcionan bien, mejoran la confianza de los inversores y contribuyen al crecimiento de los mercados de capitales. Además de que el tamaño de una economía parece ser también un factor importante para el desarrollo de estos mercados porque genera economías de escala y de alcance, al igual que externalidades de red y proporciona un piso más fértil para el logro y sostenibilidad de mercados suficientemente líquidos. Además de que la evidencia analizada en las secciones anteriores muestra que el estado de los mercados de títulos de valores en muchas economías emergentes, especialmente en América Latina, es desalentador. A pesar del esfuerzo de reforma de las 2 décadas pasadas, los mercados de capitales locales en la mayoría de las economías emergentes permanecen subdesarrollados. En el capítulo 2 hablamos del desarrollo de los mercados capitales. En el contexto global, el desarrollo del sector financiero en las economías desarrolladas más grandes comenzó a principios de los años 70 y alcanzó su auge durante los años 90. Se ampliaron los servicios e instrumentos financieros en la suma de crédito proveniente de las instituciones, la capitalización de mercados accionarios y los bonos privados en circulación. Alcanzó un promedio del 260% en el PIB para los países del G7, que son Canadá, Francia, Italia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, como se puede observar en la siguiente gráfica. Los principales factores detrás del aumento del mercado de títulos de valores en los más importantes sectores financieros mundiales durante las últimas décadas se pueden agrupar en 3 que son la liberación y desregulación financiera, las innovaciones financieras y tecnológicas y una creciente base de inversores. Después de la Segunda Guerra Mundial se llegó a un acuerdo en el que los movimientos capitales alrededor del mundo que habían deshostilizado las economías nacionales y puesto en movimiento devaluaciones competitivas que demostraban ser dañinas para el comercio internacional, a lo que eso se le denominó la depreciación de los años 30. Para asegurarse simultáneamente el libre comercio de bienes y servicios, tasas de cambio y un grado significativo de autonomía en la política monetaria, los creadores de la política acordaron restringir la libre movilidad del capital y esto fue un sistema que surgió y estaba basado en el acuerdo de Bretton Woods, el cual era vigilado por el Fondo Monetario Internacional, el cual se creó precisamente para vigilar este propósito. En aquel entonces aparecieron pequeñas fisuras, particularmente debido al hecho de que el sistema no obligaba a los países miembros a ejercer control sobre el capital del otro país. Debido a este tipo de grietas, el sistema de Bretton Woods tuvo que ceder eventualmente a la presión creciente de la movilidad internacional del capital. El mercado euro-dólar se originó cuando el gobierno británico, con el fin de proteger la libra británica y proteger la crisis de la moneda, esto restringió la movilidad del capital en 1957 y los bancos temerosos a perder su participación en el mercado evadieron las restricciones y utilizaron sus depósitos en dólares para otorgar préstamos en el mercado euro-dólar. Los incentivos tanto de Estados Unidos como del Reino Unido favorecieron al mercado euro-dólar ya que utilizaron el dólar como principal moneda de transacción y el Reino Unido como ubicación. Las presiones en el sistema de Bretton Woods se acumularon hasta que en 1971 este fracasó cuando Estados Unidos abandonó el respaldo de euro-dólar y terminó su compromiso de restringir los movimientos a capital. Estados Unidos no estaba dispuesto a controlar los flujos de capital y para finales de la década de 1981 gran parte del mundo desarrollado estaba abierto a los flujos
flujos de capital entre países. Los avances en la tecnología y en la comunicación trajeron consigo una transmisión más rápida y eficiente de la información alrededor del mundo. Esto redujo ciertas brechas de información, haciendo menos relevante la distancia para los inversores, y estas innovaciones tecnológicas influyeron también en las transacciones, en la custodia, compensación y liquidación en los títulos de valor. Eso redujo los costos en las transacciones y mejoró en mucho los mercados y proporcionó las herramientas necesarias para posibilitar una transacción de acciones alrededor del mundo en los diferentes horarios. Los servicios financieros entre países se ampliaron a medida que los inversores buscaban con mayor frecuencia los títulos de valores extranjeros. Los intermediarios financieros además establecieron una presencia física en el exterior cada vez mayor, especialmente a través de fusiones y adquisiciones, dando a operar a través de una red global de sucursales y subsidiarias internacionales que atenderían a los clientes multinacionales y locales. Todo esto generó una integración internacional de los mercados locales de los títulos de valor de los países desarrollados. Por ejemplo, las tenencias extranjeras de los títulos de valor de la Unión Europea aumentaron exponencialmente. De acuerdo con nuevas estadísticas del Fondo Monetario Internacional, en el 2004 más del 30, 20 y 10% de los bonos de tesoro, bonos corporativos y acciones de la Unión Europea respectivamente eran de propiedad extranjera. Reflejando esto, los desarrollos mencionados, la capitalización del mercado adicionario aumentó más del doble durante los años 90 en los países del G7, como lo pueden observar en la siguiente gráfica. La globalización financiera afectó a los flujos de capital hacia los mercados emergentes en dos formas. Primero, a través de cambios en el volumen y la composición de flujos de capital, y segundo, a través de la internacionalización de los servicios financieros. Se creó una iniciativa llamada los bonos de Brady. Fue un nuevo instrumento de reestructuración de la deuda de los países entre los programas apoyados por el Fondo Monetario Internacional, con una reducción de la deuda y del servicio. Con el establecimiento de los nuevos bonos de Brady, que se inició en 1989, la confianza de los inversores en los países de desarrollo se empezó a recuperar gradualmente, con una demanda creciente por los bonos de mercados emergentes. La ola de flujos de capital hacia los mercados emergentes en la década de los 1990 difiere en dos formas, en un término de magnitud y en términos de composición de flujo. Los flujos de capital hacia los países en desarrollo en los años 90 eclipsaron aquellos de la década de 1980, llegando a un máximo de 353.000 millones de dólares, y en 1997 comparado con 158.000 millones alcanzados antes de la crisis de la deuda en 1982, como lo podemos observar en el siguiente gráfico. La tendencia hacia una mayor participación de los flujos accionarios después del año 2000 ha sido particularmente pronunciada por América Latina y Asia Oriental. Aunque los flujos de capital privado hacia los países en desarrollo han aumentado durante la reciente ola de globalización financiera, el capital privado no fluye a todos los países de igual manera. Algunos países tienden a recibir grandes sumas de entradas privadas, mientras otros reciben poco capital en el extranjero. Eso lo podemos observar en la siguiente gráfica que va a aparecer. En particular, la crisis de Asia Oriental de 1997 y 98 y la crisis rusa de 1998 generó conciencia acerca de la necesidad de un mejor manejo de los flujos de capital. A medida que los flujos de capital privado en los países de desarrollo y la repentina reversión de los flujos internacionales obligaban a hacer ajustes macroeconómicos dolorosos en el frente doméstico, una amplia aparición de reformas fue implementando en las economías emergentes para fomentar el desarrollo de los mercados capitales. Estas reformas se pueden agrupar en 4 categorías, que son las reformas tendientes a crear un clima propicio para los mercados de capitales, fortaleciendo, por ejemplo, la estabilidad
macroeconómica y haciendo exigibles los derechos sobre la propiedad. El segundo son las reformas que buscan mejorar la eficiencia y la disciplina del mercado a lo largo de todo el sistema financiero a través de una mayor competencia, es decir, liberalizando, por ejemplo, las cuentas capitales. Las terceras son reformas que apoyan indirectamente el desarrollo de mercados capitales, como son las reformas en el sistema de pensión y en los programas de privatización. Y por último, son las reformas específicas al mercados capitales, son el desarrollo de un marco de supervisión y regulatorio y en mejoras en los sistemas de compensación y liquidación en títulos de valores. En el siguiente gráfico que va a aparecer a continuación, se ilustra la ilógica de algunas de las interacciones entre las reformas comunes del sector financiero, la oferta y la demanda en fondos de la economía y los resultados esperados en términos de desarrollo de los mercados capitales. Capítulo anterior se mostró que los mercados de capitales han crecido considerablemente en las economías desarrolladas y en desarrollo durante estas últimas 2 décadas. Este crecimiento tuvo lugar en un contexto globalizado financieramente creciente en regiones y países. Aunque se habla sobre mercados de capitales y de internacionalización de la actividad financiera en Latinoamérica, este libro está enfocado en el análisis sobre una muestra total de países disponibles, lo cual ayuda a entender de una forma más completa los efectos de las bases económicas y de las reformas sobre los mercados capitales. Podemos comenzar enfocándonos en los mercados capitales locales y estudiando 2 tipos de factores que motivan su desarrollo. En el capítulo 3 se habla acerca de esto. Primero se analiza el papel de factores macroeconómicos e institucionales, como estabilidad monetaria, políticas fiscales, ingreso y entorno legal. En segundo lugar, se estudia el papel específico de las reformas sobre las últimas 2 décadas de los países en desarrollo, los cuales emprendieron amplias reformas para fomentar el desarrollo de mercados capitales. Este análisis está motivado por la idea de que las reformas promueven el desarrollo doméstico de los mercados y que en algunos países no se ha desarrollado de la manera correcta. Si nos centramos en hablar sobre el papel de las bases económicas e institucionales, se ha logrado evidenciar sobre el hecho de que el desarrollo financiero no solamente está correlacionado a una economía saludable, sino que realmente tiende a ocasionar crecimiento y un creciente interés ha surgido para entender los determinantes del desarrollo del mercado financiero, en los cuales se ha resaltado el papel de muchos factores, incluyendo políticas fiscales y monetarias, los niveles de ingreso y el entorno institucional y legal. Aunque la mayoría de estos factores está asociado a un mercado de acciones y de bonos, se justifica hacer una diferenciación entre estos 2 tipos, con el fin de analizar distintas variables los cuales afectan. Por ejemplo, las características de los bonos hace que estos factores dependan de las leyes de quiebra y regímenes cambiarios, que no ejercen un efecto tan grande sobre el desarrollo de los mercados de acciones. Por otro lado, están las acciones, las cuales no generan escasez del balance general ni de una perspectiva de vencimiento ni de moneda, debido a que este tipo de instrumento no expone al emisor a pagos obligatorios, los cuales son independientes de su desempeño económico particular. También es relevante que las variables puedan afectar a los mercados de acciones y de bonos. Estos son niveles de ingresos, políticas y efectos macroeconómicos, los cuales las instituciones hacen parte. Esto puede cambiar el tamaño de la economía, por lo cual se debe valorar la composición de la moneda y la estructura de los vencimientos. En el libro sugieren que los países más desarrollados tienden a tener sistémicamente mercados financieros más grandes, lo cual se refleja en el gráfico 3.1. Como pueden ver, ilustra la relación entre el desarrollo de mercados de acciones doméstico y el PIB per cápita. Específicamente, el panel superior muestra una gráfica de dispersión bivariada del PIB per cápita y el valor negociado domésticamente como porcentaje del PIB. En el panel inferior
se presentan los mismos datos, utilizando capitalización de mercado como una unidad de medida del desarrollo del mercado de acciones. En ambos casos hay una relación estadística significativa, lo cual es positivo entre el nivel de ingresos y el desarrollo del mercado de acciones. En el gráfico 3.2 presenta datos similares para el caso del mercado de bonos. El panel superior muestra la relación entre la capitalización del mercado doméstico de bonos de gobierno y el PIB per cápita. En el panel inferior se presentan datos similares para los bonos privados. Hay evidencias de que el desarrollo económico está asociado no solamente con el desarrollo financiero, sino también con los sistemas financieros basados en mayor medida en el mercado. En este sentido, las políticas monetarias y fiscales, al igual que la estabilidad macroeconómica, está relacionada positivamente con el desarrollo de los mercados. La razón es que la creación de contratos financieros se hace más difícil en entornos de alta inflación. Las empresas y los individuos encuentran más difícil planear cuando los valores futuros a realizarse son inciertos, por lo cual es menos probable que estos se involucren en contratos financieros cuando la inflación se predice en forma imperfecta. Por otro lado, está la internacionalización del mercado de acciones, lo cual se explica con que la globalización financiera avanzó sustancialmente durante las últimas décadas, con mayores flujos de capital entre países, vínculos más estrechos entre mercados financieros y una presencia comercial más grande de empresas financieras en el extranjero y alrededor de distintas regiones. Para diversos países, la actividad en el exterior excede ahora la actividad del mercado doméstico. En esta sección se analizan factores de internacionalización de la actividad del mercado de acciones y de sus efectos en los mercados locales. Un punto importante es que no es sencillo determinar la forma en que estos se relacionan y que están desarrollando factores al proceso de internacionalización, por lo cual se requieren hacer mayores estudios empíricos para evaluar la validez de estas explicaciones. Por otro lado, podemos hablar sobre el desarrollo doméstico del mercado de capitales en América Latina, la cual muestra que las mejoras en las bases macroeconómicas e institucionales conducen a una mayor actividad doméstica del mercado de acciones y que la implementación de reformas del mercado de capital estimula el desarrollo del mercado doméstico de acciones. Por ejemplo, la capitalización de mercado sobre el PIB en países latinoamericanos está en promedio en 16 puntos porcentuales por debajo del nivel pronosticado por sus bases institucionales y políticas macroeconómicas. Se puede considerar en el gráfico 3.23 este análisis. Se considera que la capitalización promedio de mercado sobre el PIB para países latinoamericanos incluida es del 18%. El panel superior muestra los resultados para la capitalización de mercado sobre el PIB y el panel inferior presenta resultados para el valor negociado en el exterior sobre el PIB. Prácticamente en todos los casos hay una brecha, lo cual significa que los mercados de acciones locales en los países de América Latina deberían estar más desarrollados si la calidad de sus políticas e instituciones macroeconómicas fueran lo único que importara.